Este año, si me permiten, especialmente para mí es una tarde emocionante. Ella, fíjense, es zaragozana, cursó estudios universitarios, pero de pronto marchó a trabajar como actriz y como profesora a Suiza. Regresó a España, siguió formándose en ese método maravilloso para los actores que es el método Stanislavski. Fue protagonista de programas de televisión española que seguramente, si les dijese el nombre de ustedes, seguro que recordarían. No solamente trabajó en televisión española como protagonista de esas series, sino que también ha trabajado con directores de cine de la talla de Mario Camus, de José Antonio Bardem, de Vigas Luna o de José Luis Borao. Un buen día a esta mujer, con mucha rasmia, la llamaron para protagonizar una serie en Alemania. Ella marchó a Alemania y no solamente se quedó una temporada en la serie, sino que allí trabajó durante 14 años siendo protagonista de importantes series de cadenas alemanas. Pero como todos en la vida, decidió que daba un giro y que volvía aquí a su tierra y que quería divulgar la cultura del cine y que todo lo aprendido quería generosamente ofrecerlo a los demás. Es una mujer con una grandísima ambición del corazón. Es actriz, es directora de cine y directora de la primera escuela de cine aragonesa. En estas imágenes les presentamos a la persona que la muestra de cortometrajes de Delicias ha considerado homenajeada en este 2015. Homenaje a Leonor Bruna. Y esta señora que hemos visto en la pantalla, ya me disculparán la intromisión, ¿esta señora que hemos visto en la pantalla siempre ha tenido tanta rasmia? Sí. Desde chiquitilla. ¿Desde chiquitilla ha tenido tanta rasmia? Sí. ¿Y qué no le gustaba a Leonor? No, me gustaba mucho el cine, el bailar, donde fuera. Bailar, el cine, todo. ¿Qué le diría a su hija? Que mi marido no. Que la quiere mucho, Sí. ¿a que sí? Que la quiere mucho. Eso, sí. Y nosotros, a ustedes, muchísimas gracias por acompañar a su hija esta tarde. Muchísimas gracias. Y de esa escuela han salido gente que hemos visto pasar por esta muestra, que están triunfando a nivel nacional, a nivel internacional, de que ya están volando solitos, haciendo sus producciones. Y eso nos llena de orgullo. Y por eso es este homenaje. Simplemente por eso. Porque amas el cine, como todos nosotros. Y no sé si querrás venir para aquí. Si me permite, la presentadora soy yo, señor director. Ya me disculpará. No. Este es el señor director de la muestra, pero... Me lo llevo un poquito. Un poquito, sí. Por eso me he acercado, señor director, ya disculpará. Ya, perdón. Después hay consejo y me bajan el sueldo todos los años. Sí. ¿Vamos a seguir el protocolo? Sí, bueno, que usted quiera. Vamos a seguir el protocolo. Sí. Le pediría a José Ángel Delgado, presidente de la ACA, que estuviese con nosotros aquí en el escenario. Presidente de la Academia de Cine Aragonés. Ahora sí, nos vamos al centro del escenario. El director de la muestra de cortometrajes de Delicias, el presidente de la Academia de Cine Aragonés. Y ahora sí que recibimos, como se merece, a Leonor Bruna. Bueno, supongo que en el audiovisual que habéis visto, algunas imágenes son de cuando todavía no había digital, es decir, que tengo muchos años y se ven ya posiblemente esas imágenes pixeladas.
Bueno, yo espontáneamente solo puedo decir gracias, esa es la verdad. Pero me gustaría una cosita muy corta, porque la verdad es que he dicho ya muchas cosas sobre mí y casi hasta me pongo un poco tímida, porque yo soy tímida, aunque no me parezca. Esto no era llorar, era simplemente que se me había metido algo en el ojo. Bueno, lo voy a leer porque me gustaría ser justa con todo lo que quiero decir. Y escribiendo tengo mayor capacidad de reflexión y bueno, gracias a la organización de la muestra porque siempre he apreciado mucho nuestro trabajo desde la escuela. Gracias a las Delicias y sobre todo a la asociación Costumbres Aragonesas por entender que el cine es una costumbre aragonesa y apostar por la celebración de esta muestra, que además tiene la ventaja de abrir el curso cinematográfico cada año. Gracias, por supuesto, a profesores y alumnos, ya que sin ellos no habría sido posible este homenaje. Y, por supuesto, a los padres de esos alumnos que, con la confianza puesta en nosotros y nuestro tremendo trabajo, que desde luego no es poco, hacen posible decir con orgullo que somos un referente a nivel nacional. Pero nosotros no solo medimos ese éxito por los alumnos que ya despuntan en el panorama nacional, directores como Miguel Casanova, Felipe Sanz, Ferran Queralt, Jorge Aparicio, o actores como Sara Vidorreta, Ángel Pablo o mi querido hijo Álvaro Bauman, sino sobre todo porque estamos logrando que el cine se vea y se consuma, pero también se entiendan sus claves y gracias a ello estemos creando espectadores críticos para el presente y para el futuro. Gracias, por supuesto, a todas las instituciones y empresas que en cada uno de los momentos de nuestra existencia como escuela han creído en nosotros y han contribuido a que la escuela continuara. La Fundación CAE en su momento, el Ayuntamiento de Zaragoza y en este momento Aragonia, donde estamos ubicados. Y por supuesto, gracias a mis padres, que son los que me trajeron aquí, mis hermanos que siempre me acompañan y me apoyan, a mis amigos y, como no, a mi hijo, que es lo más grande que me ha dado la vida. Gracias. Thank you.